Hola, en el ejercicio resuelto de hoy vamos a ver cómo calcular el campo debido a un segmento de una línea que tiene una carga distribuida lambda a un punto P que se encuentra en la mediatriz de la línea a una distancia igual a D. Si nosotros tenemos una línea de carga, la cual tiene una carga distribuida lambda, y queremos hallar en la mediatriz de la línea a una distancia D de un cierto punto P, cuál es el campo eléctrico. Entonces ese campo va a ser una contribución de cada una de estas. Fíjense, este elemento diferencial de X, si nosotros tomamos el eje X, va a tener un diferencial de carga que va a ser igual a lambda por diferencial de X. Y ese diferencial de carga nos va a producir un campo. Acá va a haber un diferencial de campo debido a este elemento diferencial de carga. Entonces, si nosotros decimos, tomamos como, fíjense, lo podemos llamar el eje X, este lo llamamos el eje Y, y este el eje Z. Tenemos una terna ortonormal de Strógira. Y podríamos ya calcular cuánto es el diferencial de campo. Lambda por diferencial de X, que esto es el diferencial de carga. Y ahora necesitamos multiplicar por R versor, el versor. ¿Sí? Si nosotros a esto lo llamamos el vector posición, este es el vector posición R. Entonces necesitamos multiplicar acá por R versor dividido el módulo de R al cuadrado. Lo que nosotros podemos ver acá del dibujo es que este R lo podemos ver como este llamémosle RP, y acá tenemos R de la línea RL. Entonces R es igual a RP menos RL. De manera que esto lo podemos escribir como lambda R, lo vamos a escribir como
RP menos RL. Y abajo vamos a tener el módulo de RP menos RL. Ahora va a estar al cubo, porque acá introducimos un orden más, por diferencial de X. Este RP es igual. Si nosotros tomamos el eje, esta terna coordenada, esta terna, ¿sí? Aplicamos acá, este es el origen, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la línea de longitud L. Este vamos a considerar el 0 acá. De manera que vamos a tener menos L sobre 2 en este extremo y L sobre 2 en este otro extremo. ¿Sí? Entonces, RP, que es el vector del punto P, va a estar en X igual a 0, en Y igual a D y en Z igual a 0. Y RL es igual a X, 0, 0. Porque nos movemos sobre el eje X nada más. RL. De manera que RP menos RL, estamos analizando este término de acá, es igual a 0 menos X, D menos 0, 0, 0 menos 0. Este es igual a menos X, D 0. Este es este de acá. Cuando nosotros queremos calcular el campo eléctrico en P, ¿sí? Este D sub E en P, va a ser igual a la integral de D e P. Y la integral la tenemos que realizar entre los extremos estos menos L sobre 2 y L sobre 2. Y de esta forma vamos a resolver el ejercicio. E en P es un vector, por lo tanto, va a tener 3 coordenadas. Vamos a empezar calculando el campo según la coordenada X. ¿Sí? Va a tener entonces la componente E sub X, la vamos a hallar como la integral de 1 sobre 4pi epsilon 0 lambda. Y ahora vamos a tomar las componentes estas. Es la componente de, este es Rx, la componente según X. Entonces ponemos 0 menos X, estamos viendo esta componente según X por diferencial de X, dividido RP menos RL, que lo tenemos escrito acá, es este, ¿ven? ¿Sí? Entonces esto es la raíz de 0 menos X al cuadrado más D menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. Eso es eso que acabamos de escribir, es el módulo este. Y ahora lo tenemos que elevar al cubo. Lo tenemos que elevar al cubo, como dice acá.
Esto es igual, podemos sacar todos los términos constantes fuera del término de integración, del término integral, menos lambda sobre 4pi epsilon 0 integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de x diferencial de x dividido menos x al cuadrado es x al cuadrado más d al cuadrado a la 3 medios. Ahora vamos a hacer un poco de espacio. Entonces, E sub x, dijimos, E sub x es igual menos lambda sobre 4pi epsilon 0 integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de x diferencial de x dividido x al cuadrado más d al cuadrado a la 3 medios. Acá lo que vamos a hacer es buscar una sustitución, que esto sea u es igual a x al cuadrado más d al cuadrado. Entonces, diferencial de u es 2x diferencial de x. Fíjense que esto, x diferencial de x, ya lo tenemos acá. Esto es diferencial de u sobre 2. Entonces, E sub x es igual a menos lambda sobre 4pi epsilon 0 integral de diferencial de u sobre 2 por u a la 3 medios. Ahora, cuando nosotros cambiamos el límite de integración u, que es igual a x al cuadrado, los límites de integración también varían. Porque este límite inferior va a valer cuando es entre menos L sobre 2, fíjese acá, al cuadrado, más d al cuadrado, y acá entre más L sobre 2 al cuadrado, más d al cuadrado. Bueno, esto es menos lambda sobre 4pi epsilon 0. Este 2 con el 4 pasa multiplicando acá, 2 por 4. Y esto es la integral de u a la menos 3 medios diferencial de u. Sí, eso es igual u a la menos 3 medios más 1 u a la menos 3 medios más 1 dividido menos 3 medios más 1.
Este vuelve a simplificar. El 2 con el 8 queda 4. El menos con el menos lo sacamos. Esto es igual lambda sobre 4 pi epsilon 0, u a la menos 1 medio, que es 1 sobre raíz de u. Entonces, finalmente e sub x es igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre raíz de u, y u era x al cuadrado más d al cuadrado. Esto lo tenemos que hacer entre los límites de integración menos L sobre 2 y L sobre 2. Regla de Barrow, reemplazamos primero L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado, y eso le restamos menos L sobre 2, ahora estamos reemplazando este, al cuadrado más D al cuadrado. Este menos L sobre 2, cuando sea elevado al cuadrado va a quedar L sobre 2, y es igual, ese término va a ser igual que este. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a todo esto, y la resta va a dar 0. Entonces, E sub x es igual a 0. ¿Sí? Y eso lo vamos a tomar nota acá, para futuras referencias. Observemos en el dibujo que por simetría, nosotros podemos ver que E sub x es la componente horizontal del campo, y a medida que vamos recorriendo este sentido, a medida que nos acercamos va a ir aumentando, ¿sí? Pero va a ser simétricamente opuesta a la que va a ocurrir con esta mitad del segmento. Por lo tanto, por una situación de simetría podemos ya deducir que el campo en X iba a ser 0. El campo en Z, la componente, ¿no es cierto?, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 lambda diferencial de x. Esto lo tenemos que integrar entre menos L sobre 2 y L sobre 2 por esta distancia cero menos 0. ¿Sí? Estamos viendo en el eje este Z, como sale del plano. 0 menos 0. Dividido la raíz de menos x al cuadrado más d al cuadrado más 0 al cuadrado al cubo. Y esto
por lo que vemos acá, va a ser igual a 0. Entonces, E sub z es igual a 0, al componente de z. Y esto vamos a tomar nota para futuras referencias. Y ahora vamos a ver el campo, la componente del campo en X. ¿Sí? Acá entonces en X tenemos X del punto, que vale 0, menos esta X, dividido la raíz de menos X al cuadrado más D al cuadrado más Z que es 0 al cuadrado al cubo diferencial de X. Perdón, no, E sub X ya lo habíamos calculado. Ahora vamos a calcular E sub I. Y en I, acá lo que tenemos es D menos X. No, D menos 0. Y es D menos 0. Entonces, ordenándolo un poco, E sub I, y vamos a sacar todos los términos constantes fuera de la integral, es igual a D por lambda sobre 4pi epsilon 0 por la integral y L sobre 2 de diferencial de X dividido X al cuadrado más D al cuadrado a la 3 medios. Para poder resolver esto, sí, vamos a tratar de llevar esto a una forma, a una sustitución de la forma tangente cuadrado de tita más 1. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros sabemos de la identidad trigonométrica, seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1. Y si dividimos miembro a miembro por seno cuadrado de tita, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1. Esto es 1, ¿no es cierto? Más. Ahora, perdón, vamos a dividir por coseno cuadrado de tita. Entonces dividimos acá por coseno cuadrado de tita miembro a miembro y vamos a ver que entonces esta partecita
es tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada, que es lo que queremos llevar acá. Porque una vez que logremos eso, la secante cuadrada se puede trabajar con este 3 a la 1 medio que está afuera. Esa es la forma de poder resolverlo. Entonces nosotros vamos a decir x es igual a tangente de θ. Es una sustitución para que x igual al cuadrado quede tangente cuadrada. Esa va a ser la sustitución que vamos a hacer para poder resolver. Pero previamente tenemos que lograr que este d al cuadrado sea un 1. Entonces eso lo vamos a trabajar en un paso anterior. Vamos a poner e sub i es igual d lambda sobre 4pi epsilon 0 integral. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un trabajo previo acá, donde tenemos que dejar un 1, por lo tanto vamos a sacar el d al cuadrado afuera. Nos va a quedar x sobre d al cuadrado más 1. Ahí tenemos este 1 que estamos buscando, lo tenemos ya acá. ¿Sí? Esto a la 3 medios. Hacemos un paso más. Este 3 medios, ¿sí? Nos quedaría d al cuadrado a la 3 medios, o sea, es d al cubo, por x sobre d al cuadrado más 1 a la 3 medios. Y acá ya podemos empezar a simplificar este con esta d de acá. Entonces, acá necesitamos también hacer una primera sustitución de este término. Hacemos una sustitución. U es igual a x sobre d. Entonces, diferencial de u es diferencial de x sobre d. Entonces acá vamos a trabajar e sub i es igual a lambda sobre este d al cuadrado, pues es una constante, sale del término integral. 4pi epsilon 0 d al cuadrado, la integral. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la sustitución esta, entonces el diferencial de x va a ser igual a d por diferencial de u. D por diferencial de u, esta d, ¿cierto? Pasa multiplicando. D por diferencial de u, que eso es diferencial de x, dividido u al cuadrado más 1 a la 3 medios. Y ahora volvemos a simplificar esta con este al cuadrado de acá. Los términos de los intervalos de la integración también cambian ahora. ¿Sí? Porque ahora, cuando x vale menos L sobre 2, u vale menos L sobre 2 dividido d. Y este es L sobre 2 dividido d. Esos son los nuevos términos de intervalos de integración. Ahora tenemos la integral que decíamos que la íbamos a resolver, haciendo que u sea igual a tangente de θ. Tangente de θ es igual a seno de θ sobre coseno de θ. Entonces el diferencial de u es el diferencial de tangente, que es la derivada de esto por diferencial de θ.
La derivada de un cociente, ¿a qué era igual? A la derivada del primero, la derivada del numerador. Si la derivada de seno es coseno, por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, que es menos seno, por el primero sin derivar, dividido el denominador al cuadrado. Si el diferencial de u, todo esto por diferencial de tita. Entonces el diferencial de u es igual a coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado de tita por diferencial de tita. Esto es igual, esta que está acá es la identidad trigonométrica, vale 1. Este es igual a diferencial de tita sobre coseno cuadrado de tita. Ese es diferencial de u. ¿Sí? Entonces, ahora E sub i va a ser igual a lambda sobre 4pi epsilon 0d por la integral. Y ahora diferencial de u, este diferencial de u, ¿no es cierto? Que estamos viendo acá, es este. Si entonces tenemos que reemplazar, en vez de diferencial de u que estaba acá, vamos a poner diferencial de tita sobre coseno cuadrado de tita. ¿Sí? Y ahora, este que teníamos acá, u al cuadrado más 1, era tangente de tita. Nos queda tangente cuadrada de tita más 1 a la 3 medios. ¿Sí? Esto, tangente cuadrada de tita más 1, es secante cuadrada de tita, por lo que habíamos visto antes. Y cuando la elevamos a la 3 medios, nos queda secante cubo, que es secante cuadrada a la 3 medios. Y esto es igual a 1 sobre coseno cubo de tita. Entonces, E sub i es igual. Vamos a dejar los límites de integración para el final. Lambda sobre 4pi epsilon 0d por la integral de diferencial de tita sobre coseno cuadrado de tita por 1 sobre coseno cubo de tita. ¿Sí? Y esto acá se simplifica con este. Entonces, esto nos queda igual a lambda sobre 4pi epsilon 0d integral de coseno de tita diferencial de tita. ¿Sí? Y esto que es igual, E sub i, lambda sobre 4pi epsilon 0d por seno de tita. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Fíjense, si nosotros acá, cuando dijimos tangente de tita, dijimos que era igual a x sobre d. Eso significa que este que está acá es tita. Este es tita. ¿Sí? Entonces, si ese es tita, podemos decir que los límites de integración
¿sí? Para poder reemplazar fácilmente acá, tenemos que decir que θ va desde este θ hasta este otro θ de acá. O sea, este sería θ1, ¿sí? Y θ2 es este de acá. Esos son los límites de integración. Entonces, para poder rápidamente reemplazar acá y resolverlo, podemos decir que el límite este de este θ de acá, este θ1, va a ser el arcoseno, fíjense, del opuesto, que es menos L sobre 2, dividido la hipotenusa, esta, ¿sí? Que es la raíz, ¿sí? De menos L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado. Y el límite superior va a ser el arcoseno de L sobre 2 dividido la raíz de L sobre 2, el opuesto, al cuadrado más D al cuadrado. ¿Por qué ponemos arcoseno? Porque al trabajar con el seno son funciones inversas. Entonces, reemplazando, E sub I es igual a lambda sobre 4pi epsilon 0d, ¿sí? Y ahora vamos a reemplazar, ¿sí? Regla de Barrow, primero el de arriba, sería el seno del arcoseno de L sobre 2 dividido raíz de L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado menos el seno del arcoseno de menos L sobre 2 dividido raíz de menos L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado. De manera que E sub I es igual a lambda sobre 4pi epsilon 0d por seno de arcoseno, son funciones inversas, nos queda L sobre 2 dividido la raíz de L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado menos L sobre 2 sobre la raíz de L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado. E sub I es igual a lambda sobre 4pi epsilon 0d. L sobre 2 menos L sobre 2 es L sobre 2 más L sobre 2, que sería 2L sobre 2, o sea, L. Dividido la raíz de L sobre 2 al cuadrado más B al cuadrado. Esto es E sub I. ¿Sí? Entonces tomamos nota. Y ya tenemos el vector E en sus tres coordenadas. O sea que E en P va a ser igual a E sub X por U sub X más E sub I por U sub I más E sub Z por U sub Z. Esto es igual. E sub X habíamos visto que valía 0 acá.
E sub z vale 0 acá. Entonces, esto va a ser igual a lambda L sobre 4pi epsilon 0d dividido la raíz de L sobre 2 al cuadrado más D al cuadrado U sub X, que es lo que pedía el ejercicio.